mexicana está llena de grandes personajes. Pero hemos tenido, por ejemplo, en su momento, Fox en 2000, era en 99, 2000 era un tipo, de pronto parecía gracioso, aunque después nos enteramos que fue la construcción de un personaje que de la extrema derecha a través de grupos secretos, como después salieron, como el Yunque, que era un grupo muy viejo. Tenemos personajes como López Portillo, como Madrazo. ¿En qué lugar vamos a ubicar a Xochitl Gálvez Ruiz después de lo que está pasando? Curiosamente, creo que la imagen que ella misma creó en su relato, en la autoconstrucción de ese relato que intentó pues hacerlo como una especie de mitología creacional. La imagen de la gelatina queda muy bien, ¿no? Es ideológicamente gelatinosa, políticamente gelatinosa. El ejemplo de Fox es interesante porque efectivamente Vicente Fox venía del sector empresarial. Vicente Fox nunca fue un militante de derecha. Él nunca fue un militante del Yunque, o por lo menos no lo demuestra, ¿no? Pero no, los historiadores, es raro encontrar un historiador que lo vincule con el Yunque de manera orgánica. Pero es un católico, es conservador, está vinculado, sí, ideológicamente a los sectores más atrasados del conservadurismo católico, ¿no? Pero él no es un hombre de militancia, es un empresario, es un gerente, ¿no? Y era de la ola del panismo de los empresarios, ¿no? Y esa ola de empresarial que llegó con Cloutier, ¿no? Esta ola del neopanismo empresarial que llegó con Cloutier, no fue tan bien recibida por el conservadurismo panista católico, ¿no? En su momento. Ahí había una diferencia. Cuando llegan al gobierno, la derecha real, ¿no? La derecha católica, el conservadurismo, tanto el conservadurismo como son conservadores y son estos tradicionalistas, ¿no? Los más duros son los tradicionalistas, lo que yo les había dicho en algún momento, ¿no? La gente de la Iglesia que incluso se resiste al Segundo Concilio Vaticano, ¿no? Para ellos hay un sedevacantismo en la Iglesia Católica porque los papas después de Paulo VI o de Juan XXIII son papas traidores a la verdadera letra de la Iglesia, ¿no? Que es pues el conservadurismo total, más bien el tradicionalismo total. Esos sectores tradicionalistas vinculados sobre todo a los tecos de Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y eso explica por qué la Feria del Libro de Guadalajara está en tanta discusión. Pero bueno, esos sectores, el sector de los conservadores más bien ya neoliberales para el momento en que llega Fox, y el empresariado incorporado al panismo, pues eran pozoles que se cocían aparte. Cuando Fox empieza a gobernar, estos sectores conservadores y tradicionalistas se sienten traicionados, ¿no? Ellos querían que él modificara totalmente la educación pública para entregársela a la Iglesia Católica, ¿no? Porque la Iglesia Católica mexicana, a pesar de que digamos los sectores católicos más reaccionarios, más atrasados, estuvieran molestos con el Concilio Vaticano II y con todo lo que pasó posteriormente, pues la Iglesia mexicana siempre ha sido una iglesia para los ricos, una iglesia de los potentados, una iglesia que combatió a la teología de la liberación y combatió todo el Concilio Vaticano II, incluso han combatido toda la doctrina social de la Iglesia Católica, la han combatido desde la Rerum Novarum del siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Entonces, no les cumple Vicente Fox, no les cumple con un gobierno de derecha, gobierna como priista, se alía con los sectores del sindicalismo charro del PRI, le entrega la Secretaría de Educación Pública a el Bester Gordillo, ¿no? Y hay una decepción absoluta, ¿no? No gobierna como un candidato de derecha, como se esperaba gobernar a un candidato venido del PAN. Incluso a muchos que estábamos en la izquierda, que esperábamos una agresividad que se vio después en San Salvador Atenco, esa agresividad asesina del panismo. Esperábamos eso, esperábamos muchísima más agresividad con los sectores de la izquierda, ¿no? Viniendo un poco como lo que Milei está dispuesto a hacer allá en Argentina, conculcando las libertades civiles, el derecho a movilización, manifestación, a la libertad de prensa, vámonos, ¿no? No pasó así.
Pero con Xóchitl Gálvez no se espera nada, o sea, definitivamente no se espera nada, ¿no? Ella, y se le ha criticado mucho, ¿no? Un día se viste de azul y reivindica a Milei, otro día se viste de rojo y reivindica a Alito, otro día se viste de amarillo y reivindica a los chuchos, ¿no? Otro día, pues no sé, o sea, de qué se pueda vestir y reivindique qué cosa, ¿no? No dudo, y fíjense, yo lo digo como chiste, pero ahora que estamos en un momento de tanta apertura en el movimiento, imagínense que de repente ella se cansa y dice, no, ya me hice de izquierda y se sale del frente aquel y dice, mejor me quiero ir a Morena a apoyar el proyecto de Claudia Sheinbaum. Imagínense, ¿no? Y eso podría ser más redituable políticamente para ella que seguir ahí donde está, ¿no? Pero ideológicamente es una gelatina, ¿no? No se le puede relacionar con ningún sector, ¿no? Ella se esfuerza por relacionarse con los indígenas, nunca ha pertenecido al movimiento indígena. Si es o si no es, o si lo que está haciendo es una apropiación cultural, es otro debate, pero nunca ha pertenecido a ningún movimiento indígena y por lo menos, digamos que desde 1994, ese movimiento se puso al centro y todos los que hemos militado de alguna manera en la reivindicación de los derechos humanos, en la reivindicación de la defensa de la tierra o en las banderas de la izquierda, todos hemos pasado por la vinculación con movimientos indígenas, ¿no? Bueno, pues ella no. Dentro del panismo, díganme a qué sector pertenece, ¿no? ¿Cuál es la discusión? ¿Cuáles son las ideas que ella defiende dentro del pensamiento conservador o dentro del pensamiento reaccionario o dentro del pensamiento tradicionalista, ¿no? ¿Cuál es la corriente de la Iglesia Católica que ella defiende o a la que ella pertenece? ¿No? ¿Cuál es la escuela? ¿Cuál es la lectura del Evangelio que ella tiene? ¿Cuál es la interpretación que ella tiene del Evangelio o de los estatutos del PAN vinculados al humanismo del Evangelio? Pues no, eso no lo vamos a encontrar en Xóchitl. Y tal vez ya en ningún panista, porque los panistas ya no estudian como antes estudiaban. Y si nos vamos al PRI, ¿qué tiene de priista? Pues lo neoliberal nada más, ¿no? Porque ¿a poco ella habrá aprendido algo del nacionalismo revolucionario, que más bien una gran parte del nacionalismo revolucionario pues fue lo que se salió con la corriente democrática y luego se fusionó en el Frente Nacional Democrático, en el PRD y ahora está en Morena, más bien, ese nacionalismo revolucionario que le quedaba al PRI allá en los años 80, ¿no? ¿A qué de eso responde Xóchitl Gálvez? ¿No? Pues dice que es trotskista. Pues en entrevista con compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores, con Edgar Sánchez justamente, que es trotskista desde niño, afortunadamente sigue vivo, y él dijo, pues yo no identifico de ninguno de los, porque además eran poquitos, ¿no? De ninguno de los círculos trotskistas que había en la época, de las diferentes organizaciones que había de los años 60 para acá, en ninguno ubicamos que haya estado esta compañera, ¿no? Porque además es un movimiento pequeñito, el movimiento trotskista es un movimiento pequeñito. Si el movimiento socialista y comunista es relativamente pequeño, el trotskismo es un 10% de todo eso, se conocen todos. Bueno, pues a esta no la conocen. ¿Cuál es su filiación trotskista? Pero además, aunque sí hubiera estado afiliada, no se le nota. No tiene argumentos, no tiene lenguaje, no tiene la lectura, no los tiene. Entonces, pues eso es una gelatina de muchos sabores, una gelatina de muchos colores. Cuando tú agarras pintura y la combinas, mezclas todos los colores y los revuelves, se hace una especie de nata grisácea, café, a veces llegándole al negro. Yo creo que están en esa situación. Es una mezcolanza de tanta mugre que no tiene ya definición, que no tiene alcances y tampoco tiene sustancia y tampoco cuaja, ¿no? No creo que sea el peor candidato que hemos tenido en la historia, pero creo que es de los más risibles y afortunadamente, por la lucha de nuestro pueblo, por el bien hacer de nuestro gobierno, no tiene oportunidad de ganar y eso me hace sentir muy bien. Mire, Molay tiene razón. Vicente Fox es uno de los llamados neopanistas que llegó al partido por otras razones empresariales, ciertamente, pero en el camino se mostró que en la construcción de su personaje, porque él es un gran actor, lo dicen algunos de sus allegados, José María Carlos Abascal Carranza, que ese sí era yunque, Ramón Muñoz Gutiérrez, que también era yunque, algunos otros ayudaron en la construcción, y hay evidencias, ayudaron en la construcción de un personaje
Así que no, tiene razón Moray, nunca fue un panista real, es un neopanista y luego fue un priista, pero bueno, en ese camino